Hoy vengo a hacer lo que hicieron mis padres, dar vida al recuerdo, soplar en la brasa. Pero no soy yo quien ha de contaros la historia que corre más rauda que el agua. Pues hay entre vos, nobles oyentes, uno que sabe de crónicas ciertas, uno que escucha la voz del ayer y en su pluma le da nueva puerta. Él es el heraldo del verbo insumiso, el eco de estrofas que el viento no mata. Escuchad, pues, a quien lleva la antorcha de la memoria, la historia, la clave. Con todos vosotros, a quien la voz del ayer aún arde, el ilustre Antonio Pérez Henares. Voy a hacer una prosa en román paladino, en el cual suele el pueblo hablar con su vecino. Como no soy muy letrado por ser otro latino, lo haré, si os parece, y me lo pagáis si os gusta, con un vaso de buen vino. 4 versos, posiblemente los primeros escritos en eso, en román paladino, en lo que hablaba cada cual con su vecino. Los escribió Gonzalo de Berceo, allá por el siglo XII. Pero ¿cuántas cosas dicen estos 4 versos? Lo primero, ¿qué es el román paladino? Me dirán. Pues en lo que estoy hablando en estos momentos, ustedes escuchan y ahora cada cual con su vecino es en lo que hablan en el mundo más de 600 millones de personas. ¿Pero qué dicen esos versos? Están diciendo unas cosas que nos indican aquel tiempo. Lo que dicen es que es lo que ya hablaba la gente del común, lo que hablaba cada cual con su vecino. Pero no se escribía, porque no era la lengua culta, que era el latín, era un derivado del latín. Eso es lo primero que dice Berceo, que era un clérigo, pero que se mete a juglar, y ya no juglar de clerecía, sino juglar del pueblo llano. Y pide, como pago, un vaso de buen vino, que era lo que solían hacer los juglares. ¿Qué sucede? Que esos juglares, esas gentes, ¿saben? Yo tengo para mí que eran y son ni más ni menos que los padres de la lengua española, del castellano, de la lengua española en el mundo. Estas gentes que empezaron eso, a llevar por las plazas, de hecho ya lo llevaban. Cuando Berceo lo escribe, ya se nota que todo el mundo habla en eso y que esa es la voz del pueblo, que va de plaza en plaza, de feria en feria, de fiesta en fiesta, que va por pueblos, villas, castillos y llega incluso a las cortes. Los juglares no conocemos sus nombres, pero fíjense, conocemos sus versos. Es más, hoy mismo, y verán, les vamos a hacer una prueba, hoy mismo, y si yo les recito algo, seguro que lo han oído. Si son de zonas rurales, seguro. Miren, esto lo aprendí de mi abuelo, y es un romance de juglares. Se llama El de la loba parda. Estando yo en la michoza limpiando la mi callada, a ver si les suena, vi de venir 7 lobos por una estrecha cañada. Iban echando a suertes quién entrará en la majada. Le tocó una loba vieja, flaca, que tenía los dientes como filos de navaja. 3 vueltas le dio al redil y no pudo sacar nada, y a la 4ª se llevó la borrega que era hija de la blanca, que la tenían mis amos para la mañana de Pascua. El pastor llama a sus perros y les dice: iros tras la loba, que si no me la traéis, cenaréis de mi callada, y si sí, y si me traéis la borrega, os daré sopas con leche. Porque, si os fijáis, está contando una historia, casi una novela. Y los perros, dice, aquí mi perro, el de los hierros, la carlanca, aquí mi perra trujillana, aquí mis 7 cachorros. Y salen detrás de la loba y dice, la corrieron 7 leguas por los montes y cañadas. Y a la legua, la loba se iba a quedar cansada. Y ya dice,
mirad lobos, mirad perros, yo os daré la borrega de mi boca lobadada, sana y buena como estaba. Y dicen los perros, no queremos ya la borrega de tu boca lobadada. De tu piel una zamarra, de las orejas botines y de las tripas vihuelas para que canten las damas. Seguro que les suena a algunos. Como les digo, cuando yo era un niño, mi abuelo, a la lumbre, me contaba ese romance que había ido de abuelos a nietos desde el siglo XII. Y está en nuestro subconsciente. Y a lo mejor este no les ha sonado mucho, es muy rural, pero este seguro que sí. Sí por mayo era por mayo, cuando hace la calor, cuando los trigos se encañan y están los campos en flor, cuando canta la calandria y responde el ruiseñor, cuando los enamorados van a servir al amor. Menos yo, triste y cuitado, que vivo en esta prisión, que no sé cuándo es de día ni cuándo las noches son. Si no fuera una vecilla que me cantara al albor, matómela un ballestero, dele Dios mal galardón. Qué hermosísimo poema. Este sí que lo conoce mucha gente. Veo que están asintiendo. Claro que sí. Pues es otro de esos poemas, de esos cantares, de juglares, de allá, que seguimos manteniendo vivos. Y no sabemos sus nombres. Fueron anónimos la mayoría. Muchos de ellos es posible que no supieran ni leer ni escribir, seguro. Y sin embargo, sabían versificar, porque esto es algo que, aunque no se crean, se ha dado continuamente. Los juglares merecen un enorme respeto, porque fueron muchas cosas. Fueron no solo los padres, sino los difusores de esa lengua. Y empezaron a escribirlas. Y llegaron a constituir lo que es la piedra fundamental de la lengua castellana, del español. De lo que hablamos, ese román paladino, más de 600 millones de seres humanos en el mundo. Así que un respeto. ¿Quiénes eran y cómo eran los juglares? Los juglares los había de muchas trazas y digamos, de diferente condición. Los más humildes, los que andaban por las plazas de los pueblos, los que les llamaban los cazurros. Imagínense una tropilla de juglares, cuidado, con sus instrumentos. Lo han dicho hay uno, la vihuela, pero también el rabel de origen. Todos los instrumentos que hoy conocemos estaban ahí. La guitarra, el laúd, la bandurria, el rabel, algunos de origen musulmán, como ven, otros no, también de cuerda, pero también de viento o de percusión. Y no solo había juglares, había juglaresas. Luego se lo contaré al final, que iban en esas tropillas. Miren, no hace mucho tiempo, el siglo pasado, todavía por el 50, en aquellas ferias de ganado, a veces aparecían pues tropillas, más bien de saltimanquis, etcétera, porque todo eso se mezclaba. Y a lo mejor alguno también se acordará, algún ciego que recitaba las coplas de los ciegos. Eso tiene mucho que ver con ese mundo de juglares, es como reside. Pero los juglares de entonces eran mucho más, porque eran los que iban de un sitio a otro, y claro, estos juglares cazurros pues tenían una entrada limitada. Eso sí, eran el preludio de la fiesta, de la música, porque verán, la Edad Media tiene una fama siniestra. Parece que siempre era todo gris, oscuro, lleno de barro, lleno de miseria, lleno de hambre, lleno de violencia. Y sí, de eso habría grandes hambrunas y pestes, pero también había tiempo para la música, para el canto, para la diversión. Era un mundo además de color, de mucho color. El rojo, el amarillo, el verde, el azul. Esos colores vivos son de una Edad Media que no nos han contado, de una Edad Media que, hombre, claro que había esas pestes, hambrunas, pero también había un día que a lo mejor hasta se comía bien, o un poco de fiesta, o un rico que de pronto se casaba y se sentía generoso. Y ya se dice, ¿saben aquel refrán de la panza viene la danza? Pues a lo mejor disfrutaban más esos tiempos que de alivio o de hartura.
que en un momento determinado la alegría brotaba, bailaban, cantaban y recitaban esto. Y esos juglares iban trayendo de aquí y de allá y contaban las grandes gestas de los grandes héroes castellanos y contaban también los sufrimientos y contaban al amor, contaban también, como se ha visto, algo tan sencillo como un pastor con su ganado y el lobo, siempre el lobo. Esos juglares tuvieron también un factor increíble en el conocimiento y la llegada de una cultura a todos los sitios y de una lengua a todos los rincones, porque como les digo, andaban de un sitio a otro y también los había de mayor condición, hasta que en un momento determinado llegaban a los castillos donde solían ser bien recibidos, incluso a las cortes de los reyes. Y además nos enseñan de vez en cuando cosas de nuestra Edad Media que tenemos que saber y no sabemos, que esa Edad Media no era tan siniestra y desde luego en los reinos cristianos no eran, como nos han contado, una panda de borricos y gente salvaje. No, cuidado. Los reinos cristianos hispanos tenían un nivel cultural muy alto y unos caminos y unas autopistas, que se diría ahora culturales, que importantísimas. Una de ellas, el Camino de Santiago. Pero por el Camino de Santiago venían los juglares de toda la Occitania francesa. Nombres importantes que venían de Toulouse, cuyo conde era de origen hispano, Alfonso Jordán, del Jordán, o venían de la Provenza, o venían de la Aquitania, o venían de la Normandía, y cruzaban por abajo hacia el Camino de Santiago y volvían. Y esos señoríos occitanos eran más hispanos que franceses. Sí, la cultura estaba más ahí. La cultura estaba más en Santiago de Compostela, en León, en Burgos. Pues que vamos a ver. Ahora cuando queremos únicamente el mito árabe, ¿acaso una catedral románica, San Isidoro en León, o unas catedrales góticas desmerecen algo de una gran edificación islámica? En absoluto. Otro día a lo mejor me decido hablar de esto, de ese cuento que nos han contado, de que parece que nos tenemos una vez más que sentir una especie de, no sé, sí, lo diré, como de basura, de lo peor del mundo. No. Yo cuando estoy delante de la Catedral de Burgos o de esta de Toledo, estoy viendo ese mundo y ahí en esa plaza había juglares. Y en esos castillos había juglares. Y en esas cortes había juglares. Y ciudades como Toledo eran la envidia de toda Europa. Cuando aquí llegó un rey francés, se quedó absolutamente bizco. Un poco los bárbaros estaban en el norte. Estos juglares tienen además un elemento trascendental en lo que es la creación, como digo, de la propia lengua. ¿Por qué? Si en un momento determinado nosotros pensamos ¿cuál es la piedra angular de la lengua castellana? Sin duda llegamos a un sitio, que es donde estoy yo hoy. Aquí se representa muchas veces el cantar. Y el cantar, por encima de todos, es el cantar del Cid, el cantar de Mío Cid. El cantar de Mío Cid es, sin duda, para mí, como la piedra fundacional. Es más, es nuestra Ilíada, ¿sí? Es nuestra Ilíada. No sabemos quién era el Homero o los Homeros. Es anónimo, aunque a lo mejor no tanto. Desde luego, lo que sí es cierto es que está escrito por uno o por varios genios que en un momento determinado a lo mejor alguien refundió todo aquello. Pero lo cierto es que estamos delante de un poema épico que sin duda por encima de cualquier otro poema épico de Europa. ¿Y por qué? ¿Por qué Mío Cid ha trascendido a lo largo de los siglos? ¿Por qué sigue hoy emocionando? ¿Por qué la historia del cantar o lo que relata el cantar está por encima incluso de la propia historia
de Rodrigo Díaz de Vivar, que fue importantísima. Pero si yo les pregunto a ustedes, el Cid, ¿qué tuvo? Me dirán 2 hijas, Sol y Elvira. Pues he de decirles que sí, que tuvo 2 hijas, pero que su nombre fueron Cristina la mayor, Sol, y Elvira la pequeña, que era María. Pero tuvo además un hijo que era el mayor, el primogénito, que combatió a su lado, que llegó a estar por encima de los 20 años, que mandaba ya la mesnada de su padre, de Rodrigo, y que vino a morir muy cerca de donde estamos aquí. Vino a morir en Consuegra, en una batalla contra los almorávides, donde fue desflanqueado por el que luego en el Cantar es el malo de los malos, García Ordóñez, al que alguien muy cercano a él, puede que su tío, porque Minaya Albarfáñez, Minaya, fíjense, significa en vascuence mi anay, mi hermano. El Cid le llama continuamente a Albarfáñez, al que fue el primer alcaide de Toledo, su defensor, le llama hermano. Y estaba aquel día en la batalla, indignado, acusa a García Ordóñez de haber sido el culpable de la muerte. ¿De quién? A lo mejor de quien era su sobrino, desde luego alguien familiarmente muy allegado. Pero esto no lo sabemos. El Cantar es tan potente que son Sol y Elvira, y que el Cid es un personaje que trasciende todo. ¿Por qué? Miren, la Chanson de Roland, que es un gran poema épico, de Francia, el esencial. ¿Quién es Roland? Es un señor muy importante. Es nada menos que el sobrino del emperador Carlomagno. ¿Y quién es Sigfrido de los Nibelungos? Bueno, ese casi es primo de las Walquirias y está emparentado con Odín. Y el Cid no. El Cid es un personaje muy humilde. Es un infanzón, no es ni siquiera un noble de alto tal, es un héroe, es valiente, es invencible, es el campeador, pero está muy cerca de la gente, emocionalmente. Fíjense una cosa muy curiosa, el Cantar de Mío Cid empieza con ese guerrero poderoso, imbatible, campeador, llorando. Estos versos, de sus ojos tan fuertemente llorando. Es un personaje fieramente humano que nos llega, que las gentes se sienten identificadas con él. Fíjense, es un personaje que está tan metido en nosotros que ha sido utilizado sistemáticamente y desde el primer momento incluso de su creación como un arma propagandística fenomenal. Lo fue cuando surgió, cuando se popularizó, porque hubo un momento cuando el Cantar, casi 100 años después de la muerte de Rodrigo, se hace inmensamente popular y se empieza a escribir y a repartir y a cantar por todos los rincones de Castilla. Es por algo. Castilla ha sido derrotada terriblemente en Alarcos, está rodeada de enemigos, otros reinos cristianos se vuelven contra ella. Castilla necesita a sus héroes y sus héroes acuden. Sus héroes acuden. Son Rodrigo y Minaya Albarfáñez. Casi es un grito de llamada a la revancha de las Navas, y sin casi. Se utilizará por eso. Y pasará una cosa increíble. La historia de Rodrigo es tan importante en su historia que les voy a decir algo que posiblemente no sepan. En la batalla de las Navas de Tolosa, 2 de los reyes que combatieron allí eran tataranietos del Cid, eran descendientes de Rodrigo, porque les he dicho, ni Sol ni Elvira, Cristina y María. Y Cristina, en el Cantar se insinúa que se casaron con reyes después de aquello de los de Carrión. Y dice, y efectivamente, Cristina se casó con un infante navarro, Ramiro, y su hijo fue García Ramírez, el restaurador, y los descendientes de este serían reyes. Serían tan reyes que uno sería Sancho VI el sabio, Sancho VII el fuerte. Pero por el lado materno, por una hija de este primer rey descendiente de la hija de Rodrigo, sería nada menos que Alfonso VIII de Castilla,
que sería el impulsor y el gran vencedor de las Navas. Así que sí, dos descendientes del Cid combatieron en las Navas de Tolosa al frente de las tropas castellanas y navarras. Y sin embargo el cantar está por encima. El cantar es lo que nos suena. Y si en un momento determinado y nos emociona. ¿Por qué? Porque el cantar de Mío Cid es una obra absolutamente pegada al pueblo, absolutamente entroncada, y su héroe es además alguien con debilidades como llorar. Y no es un lloro gimoteante, no, es un lloro de un hombre que en un momento determinado se va al destierro o se tiene que despedir de su mujer y de sus hijos. Esa es la fortaleza inmensa del cantar. Y como les digo, ha servido para un roto y para un descosido. Ahora les decía, sí, fachas, ¿saben que cuando la guerra civil, esta terrible y trágica guerra civil española, entonces el Cid fue el héroe republicano? Es muy sencillo. ¿Con quién venían los moros? Con Franco. ¿Quién era el mayor matamoros en la iconografía? Rodrigo. Y el otro, Pelayo. Por tanto, Pelayo al principio eran héroes republicanos. Luego, claro, cuando ganó Franco la guerra, al pobre Cid le puso la camisa azul. Y Pelayo, pues lo mismo. Pero es que esos personajes están por encima de lo que en un momento determinado nos quieren vender. La historia y los cantares y las leyendas, que vamos a ver, detrás de cada leyenda o del cantar siempre hay una historia verdadera, siempre hay algo de verdad, y sobre todo hay un sentimiento popular. Y por eso se le utiliza propagandísticamente. Es más, les puedo decir que Antonio Machado, el gran Antonio Machado, en el año 1938, combatiendo la República en el Jarama, llamaba a todos los intelectuales que estaban y les dijo que las milicias eran los descendientes, los hijos del Cid. Y otra cosa que tampoco sabe, el himno de Riego, famoso que se dice de la República, acaba con una frase que se sorprenderán, dicen con unos versos: y en nosotros el orbe se admire, y en nosotros mire a los hijos del Cid. Así que vamos a dejarnos ya de avergonzarnos de nuestros héroes, porque está pasando una cosa, y yo creo que es algo que Puy de Fou demuestra, que hay un sentimiento, hay una vivencia, una emocionalidad en las gentes que todavía parece que no llega a algunas alturas por ahí políticas y tecnocráticas, que la gente quiere a sus héroes, a nuestros héroes, el Cid y muchos otros. Y miren, el juglar, estos juglares, para los que yo pedía un respeto, fueron evolucionando y llegando a todos los sitios. Y en esas cortes de Castilla a León, cuando estaban juntas, de Aragón, un rey de Aragón, le llamaban Alfonso II el trovador. En esas cortes, esos juglares, esas músicas, eran el pan nuestro de cada día. Y juglaresas. Les he dicho que había... Claro, había juglares, fíjense, lo pueden ver en las diapositivas, o sea, moros y cristianos. Había juglares que tocaban todo tipo de instrumentos y juglaresas. Incluso están sus imágenes en muchísimos sitios, como pueden ver. Pero hay una situación aquí en Toledo que no me resisto a dejarles de contar. Verán, Toledo había sido reconquistada por Alfonso VI. Con su nieto, Alfonso VII, aunque se había sufrido mucho la frontera, los almorávides intentan una y otra vez retomar Toledo, porque Toledo era un mito. Había sido la capital de la Hispania visigoda y desde luego querían volverse a apoderar de ella, y la cercan. La reina Berenguela, la mujer de Alfonso VII, emperatriz, se intitulaba como él, hace una cosa cuando se ve rodeada por un ejército musulmán que está lanzando un ataque. Bueno, Toledo no es difícil de defender
y desde luego no iba a ser fácil de tomar. Pero lo que no esperaba el ejército musulmán es que de pronto empiezan a sonar músicas y aparecen en lo más alto del Alcázar, el viejo Alcázar de Toledo, aparecen la reina rodeada de sus damas que van tocando y cantando. Acaban por silenciar el campamento y Berenguela les dice: mi marido está con sus hombres, si sois hombres está ahí al lado en Oreja, en Colmenar de Oreja. Dice: si queréis ir a combatir contra ellos, nosotras estamos aquí tan tranquilas cantando y tocando. Dicen la leyenda que se avergonzaron y levantaron el cerco. Pero la prueba que tenemos es que había no solo juglaresas en centros, juglares, cazurros que iban por las plazas y por las ferias, no. Las había también en la nobleza y al lado de las damas de la corte que sabían tocar instrumentos. La idea de la mujer, pues la verdad es que siempre se ha pensado que en la Edad Media prácticamente ni existía. Miren, uno de los grandes romances es el de la infanta Urraca, la contemporánea de Rodrigo, la hija mayor de Fernando I. Pues fíjense, en su lecho de muerte, Fernando I, que había juntado de nuevo todos los reinos, va y los divide. Y su hija se lo reprocha de esta manera, pero no porque los divida, sino por esto. Le dice: a mi hermano Sancho le dais Castilla, a mi hermano Alfonso le dais León, a mi hermano pequeño, el pequeño de todos, García, le dais Galicia, y a mí, que soy la mayor, me dejáis desheredada. Y si tal cosa hicierais, yo este cuerpo, yo me echaré a los caminos, y este mi cuerpo gentil entregaré a los cristianos por gracia y a los moros por dinero. Toma ya. Eso en el siglo XII. O sea, ¿qué está diciendo? Que ese mundo opresor, totalmente siniestro, no era para nada mojigato, ni en otros muchísimos cantares. He cantado el de los enamorados van a servir al amor. Existía. Tenemos una idea de la Edad Media que sin duda no es esa. En mi novela El juglar, y en algún momento he podido reproducir lo que sería un desfile de juglares, y desde luego me encantaría poderme asomar a una ventana, aquí a veces creo que se puede conseguir, y ver un desfile de esos juglares por lo que fueran las calles medievales de León, de Burgos o de Toledo. Y voy acabando ya, verán, y voy acabando para que vean hasta qué punto esa libertad de expresión por un sitio que los juglares tenían, y también de que en un momento determinado en mojigatos no tenían nada, lo da una anécdota perfectamente relatada en la corte de Alfonso VIII, el de las Navas, casado, esto tampoco lo sabe mucha gente, con Leonor de Plantagenet, ¿sí? La hermana de Ricardo Corazón de León, la fabulosa reina que fundó las huelgas reales y a la que tanto le debe la Catedral de Cuenca, que hizo levantar ella, que es de gótico normando. ¿Por qué? Porque era normanda. Pues ellos están presidiendo, el rey y la reina, una tenida de juglares cuando llega un juglar que dice que viene de Aragón y pide permiso para hablar. Y el rey se lo concede y le dice que hable el juglar, y si alguien le molesta o le interrumpe, perderá mi amor. Esto es, perderá la gracia del rey. Le dejan hablar y cuenta una historia verdaderamente divertida, y verán de dónde viene un refrán que todavía hoy utilizamos. Dice el juglar, que viene de Aragón, que allí había una señora bellísima, discreta, inteligente, honesta, un dechado de virtudes. Y estaba casada con un caballero que, no contento con la inmensa suerte que tenía, se dedicaba a estar todo el día medio persiguiendo a su esposa, poniéndole trampas, no creyéndose su suerte, pensando que él era infiel de continuo y que tenía... Y ella no, pero un día ya de hartura, de estar hasta el gorro, la buena señora, de que el otro le acusara de todo, y ella tenía un amor cortés, mejor dicho, había un gran caballero de Aragón, el mejor, por supuesto, que la cortejaba, pero el amor cortés era adoración sin más.
Y entonces dijo, mira, el cuerno, y se lo echó de amante. El marido seguía con sus celos infinitos y decidió a ver cómo la pillaba en falta. Y entonces se le ocurrió hacerse pasar él por un pretendiente de amante. Ella era mucho más lista que él, sin duda. Y entonces dijo, ¿qué hacemos delante de este pesado que nos está amargando la existencia con sus celos? En ese momento no lo sabía, pero justificas. ¿Y qué hizo? Pues le dio una cita sabiendo que era su marido, como presunto amante. Claro, el marido dijo, ya te he pillado. Y aquella noche, pues en la oscuridad fue a la cita y dispuesto a, pues, cuanto apareciera, a decir traidora, tal. Y cuando llega a la cita, quien sale de ahí es un caballero armado, dando grandes voces, que le da una somanta de palos al marido diciendo, pero ¿qué has creído que es mi señora? ¿Qué tal? Lo deja molido, se tiene que ir a rastras. Pero claro, se va muy contento, porque es la demostración de que su mujer le es totalmente fiel y que no tiene tal. Y de ahí viene eso que ustedes habrán oído de cornudo, apaleado y encima contento. Pues viene de ahí. Y eso lo contó un juglar en la corte castellana a finales del siglo XII o principios del XIII. Y aplaudieron todos, hasta los obispos. Y en el fondo se estaba riendo de lo que era un adulterio. Y le pidieron al rey, ¿por qué, si os ha gustado, dice el juglar, ¿por qué no me lo tituláis? Y lo tituló Escarmiento de celosos. Eso se hizo en el siglo XX. Esos eran los juglares. Yo les pido para ellos respeto y piensen siempre en esto, que cuando estamos hablando lo hacemos en Romal Paladino, en aquello que en un tiempo hablaba, como hoy, cada cual con su vecino. Muchas gracias.